Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal. En este canal estaré subiendo temas del análisis funcional. Bien, para poder empezar, comencemos el curso definiendo algunos preliminares y así poder entender el contenido del curso. Bien, empecemos definiendo los espacios vectoriales. Bien, sea E un conjunto diferente del vacío. Un conjunto, un conjunto diferente del vacío. Bien. Entonces, decimos que decimos que E es un K espacio vectorial o un espacio definido sobre el campo K. K espacio vectorial, donde este K puede ser los reales o los complejos. Bien, ahora, entonces decimos que es un K espacio vectorial si en este conjunto, si en este, podemos definir dos operaciones cerradas. Una de las operaciones es la operación suma y la otra operación es la operación producto por un escalar. Bien, la operación suma está definida del siguiente modo. Toma un par de vectores y lo que asocia es la suma de esos vectores. Y como la operación debe ser cerrada, esa suma debe estar en el mismo conjunto. Aquí toma dos elementos, x, y lo que asocia es la suma de ellos. Bien, pero para que sea un K espacio vectorial, esta operación suma debe de satisfacer algunos axiomas que vamos a mencionar a continuación. Y la operación producto por un escalar está definida del siguiente modo. Toma un escalar del cuerpo K o del campo K y, y otro vector del conjunto E, y lo que asocia es el producto de alfa con X. ¿Sí? Y como esta operación debe ser cerrada, también este producto debe estar en este conjunto. Bien, entonces ahora decimos, estas operaciones deben de satisfacer los siguientes axiomas. Entonces por aquí ponemos satisfaciendo los siguientes axiomas. Bien, las cuatro primeras axiomas que vamos a mencionar a continuación están relacionadas con la operación suma. Y las tres últimas axiomas que vamos a continuar después van a estar relacionadas con la operación producto por un escalar. La primera axioma es el axioma de la conmutatividad. ¿Qué significa esto? Significa que si yo sumo x más y, este resultado me debe dar lo mismo que sumar y más x. Bien, y el siguiente axioma es la asociatividad. ¿Qué significa esto? Significa que si yo sumo primero x más y luego z, este resultado me debe dar lo mismo que sumar x más y más z. Es decir, lo puedo asociar convenientemente. Bien, el tercer axioma es la existencia del elemento neutro, pero con respecto a la suma. Este axioma menciona que existe un elemento neutro que pertenece al conjunto E, ¿sí? Tal que la suma del elemento neutro más cualquier elemento de E me debe dar lo mismo que sumar X más ese elemento neutro, pero este resultado siempre me da el mismo X, ¿sí? Y el último axioma indica que para todo X en E existe su inverso aditivo de este X, denotado como menos X, que también pertenece a este E. De tal modo que si yo sumo X más este elemento que es su inverso aditivo de X, este resultado me debe dar lo mismo que sumar menos X más X, y esto es igual al elemento neutro que se había definido por aquí. Bien, estas cuatro axiomas
deben de satisfacer la operación suma que está definido en este conjunto. Ahora, a continuación, enlistaremos los axiomas que deben de satisfacer la operación producto por un escalar. El primer axioma que debe de satisfacer, M1, este axioma se llama axioma de la asociatividad. Bien, este axioma menciona que si yo tengo el producto de alfa con beta por X, este resultado me debe dar lo mismo que multiplicar alfa por beta con beta por X. ¿Sí? Y después la segunda axioma es el axioma de la distributividad. Bien, el axioma de la distributividad. Este axioma sería M2. Bien, este axioma menciona que si yo tengo el producto de alfa más beta con X, este resultado me debe dar lo mismo que multiplicar alfa con X más beta con X. Y también, si yo sumo primero dos vectores X más Y y los multiplico por un escalar, alfa, este resultado me debe dar lo mismo que sumar el producto de X con alfa más el producto de Y con alfa. Bien, y la última axioma consiste en lo siguiente, denotando por uno al elemento del campo K en este caso. Entonces vamos a tener que 1 por X solamente se puede representar como X. Y este resultado para todo X en E. Bien, y también aquí cabe recalcar que cuando nosotros mencionábamos estos axiomas, ¿sí? Aquí faltó definir dónde están estos elementos, por decir dónde está X, dónde está Y, o dónde están estos escalares, ¿cierto? Pero eso es, creo que obvio. Entonces, por aquí ponemos para X, Y y Z que están en el conjunto E. Y alfa, coma beta que están en el campo K. ¿Sí? A partir de ahí, tenemos algunas propiedades que son la consecuencia de estos axiomas. Bien, entonces por aquí vemos propiedades. Ahora, si nosotros suponemos que es un K espacio vectorial, quiere decir que estas operaciones están bien definidas en ese conjunto E y además satisfacen todos estos axiomas. A partir de ahí, la primera propiedad es lo siguiente. Sea 0 que pertenece al campo K. ¿Sí? Entonces, lo que cumple es lo siguiente. 0 multiplicado por X es igual al elemento neutro de este espacio vectorial E. Y esto cumple para todo X que pertenece a E. Bien, ahora vamos a demostrar esta propiedad. En efecto, 0 por X es igual. Como 0 pertenece al campo K, entonces a ese elemento 0 yo lo puedo escribir como 0 más 0, ya que son escalares, ¿cierto? Bien, pero como E es un espacio vectorial, significa que esta operación, el producto por un escalar, cumple con la propiedad de la distributiva. Entonces, aplicando la propiedad de la distributiva, aquí estaría teniendo 0 por X más 0 por X, ¿cierto? Bien, a partir de ahí, ¿qué es lo que estaría teniendo? Estaría teniendo que 0 por X es igual a 0 por X más 0 por X. Eso significaría que 0 por X definitivamente es
el elemento neutro de este espacio vectorial. Bien, la segunda propiedad es lo siguiente. Me dice que -1, donde este -1 pertenece al campo K, por X es igual a -X. Bien, para todo X en el espacio vectorial E. Ahora, para la demostración tenemos, en efecto, por la propiedad 1, nosotros hemos demostrado que 0 por X es igual al elemento neutro de ese espacio. Entonces, sabemos que el elemento neutro de es igual a 0 por X. Pero como este 0 pertenece al campo K, a este 0 yo lo puedo escribir como 1 menos 1 por X. Bien, ahora, como estas operaciones están bien definidas en este espacio vectorial, significa que esta operación cumple con la propiedad de la distributiva. Entonces, aplicando ese axioma, estaría teniendo 1 por X más menos 1 por X. Por el axioma 3, M3, yo sé que 1 por X solamente es X. Entonces, aplicando ese axioma, estaría teniendo lo siguiente. 1 por X me da X más menos 1 por X. ¿Cierto? Ahora, de los extremos, tengo que el elemento neutro es igual a X más menos 1 por X. Bien. Ahora, si yo sumo el inverso aditivo de X, que en este caso sería menos X, tendría lo siguiente. Menos X más 0 es igual a menos X más menos 1 por X. ¿Cierto? Bien. Aquí, como el 0 es el elemento neutro, aplicando el axioma S3, este resultado me da solamente menos X. Y en este caso tengo menos X más X. Y ahí también, aplicando el axioma S4, yo sé que X más menos X me va a dar el elemento neutro, más menos 1 por X. Y aquí, otra vez aplicando el axioma S3, solamente me estaría quedando menos 1 por X. Entonces, de los dos extremos, estaría teniendo que menos X es igual a menos 1 por X. Y eso es lo que quería demostrar, ¿cierto? Bien, eso es lo que quería demostrar. Aquí también. A continuación, vamos a mencionar algunos ejemplos de los espacios vectoriales, algunos ejemplos más conocidos. El primer ejemplo va a ser el conjunto de los polinomios. Este conjunto es un espacio vectorial con las siguientes operaciones. La primera operación va a ser la suma de manera habitual que nosotros conocemos. ¿Bien? La operación suma consiste en que si yo sumo P más Q de X, este resultado me da P de X más Q de X. La siguiente operación, que es la operación producto por un escalar, consiste en que si yo hago la operación de alfa por P evaluado en X, esto me da alfa por P de X. Para todo P y Q que pertenecen a este espacio que sé, y alfa que pertenece a los reales. Bien, alfa que pertenece a los reales. Bien, entonces, con estas operaciones, este espacio E es un espacio vectorial, ya que si yo sumo dos polinomios, el resultado me va a dar otro polinomio. Y lo mismo ocurre con el producto por un escalar. Si yo multiplico un escalar alfa que pertenece a R por un polinomio de este conjunto E, ese producto también va a seguir siendo otro polinomio. Y también podemos ver que estas dos operaciones siempre van a satisfacer
estas axiomas. El ejemplo 2 que vamos a mencionar a continuación es el conjunto de las funciones continuas. Bien, que en este caso lo vamos a representar como C de Rn. Este conjunto está dado por todos los f que van de Rn a R, tal que f es continuo. Bien, es el conjunto de las funciones continuas. Bien, este conjunto también es un espacio vectorial. En este conjunto nosotros podemos definir dos operaciones cerradas. La primera operación es la suma también de manera habitual que nosotros conocemos. Bien, si yo tomo dos elementos en este conjunto f y g y yo los sumo, esta suma me va a dar f de x más g de x. ¿Bien? Es la suma habitual que nosotros conocemos. Y esta suma también va a seguir siendo una función continua. ¿Por qué? Porque la suma de dos funciones continuas sigue siendo otra función continua. Y la otra operación, la operación producto por un escalar, si yo tomo alfa, que pertenece a R, y f, un elemento de este conjunto, y yo los multiplico, este resultado me va a dar alfa por f de x. Bien, ahora, como alfa es un escalar y f es una función continua, el producto de estos dos va a seguir siendo otra función continua. Y esto cumple para todo f y g que pertenece a este conjunto y alfa que pertenece a los reales. Bien, y también podemos ver que estas dos operaciones sí van a satisfacer estos axiomas. Bien, no es difícil de probar. El tercer ejemplo que vamos a mencionar es el conjunto de las sucesiones. Sea X el conjunto de todas las sucesiones. Este X es el conjunto de todas las sucesiones donde cada componente de esa sucesión pertenece al campo K. Bien, entonces, este conjunto también tiene la propiedad de ser un espacio vectorial con las siguientes operaciones. La primera operación, la operación suma. Entonces, si yo sumo un elemento X de este conjunto y un elemento Y de este conjunto, esa suma va a ser igual a X sub i más Y sub i, donde i varía desde 1 hasta el infinito. Es decir, la suma de dos sucesiones es la suma de cada componente. Y el producto por un escalar, si yo tomo alfa y un elemento y en este conjunto, entonces este producto está definido como alfa por y sub i varía desde 1 hasta el infinito. Bien, entonces esto significa que si yo multiplico un escalar alfa por un elemento de este conjunto, entonces ese producto va a estar definido como el producto de cada componente de esa sucesión. Y esto obviamente para todo x, y que pertenece a este conjunto X y alfa que pertenece al campo K. Ahora, si yo digo que X pertenece a este conjunto, significa, significa que X está dado como X sub i, donde i varía desde 1 hasta el infinito. Y también Y estaría dado como Y sub i, donde i varía desde 1 al infinito. Quiere decir que este elemento X y este elemento Y son sucesiones. ¿Sí? Son sucesiones. Bien. Esos son algunos ejemplos del- de los espacios vectoriales. En realidad hay hay más ejemplos. Bien, ahora a continuación vamos a definir los subespacios vectoriales. Para ello, sea E un espacio vectorial. Bien, entonces, eh, definición. Un subconjunto Y
que está incluido en este conjunto o en este espacio vectorial E es un subespacio vectorial de E si cumple lo siguiente. Entonces, decimos que Y es un subespacio vectorial de E si cumple lo siguiente, que para todo o dados X, Y que pertenecen a este conjunto y alfa un escalar cualquiera, entonces alfa por X más Y debe pertenecer a ese conjunto Y, donde estas operaciones, el producto por un escalar y la suma de dos vectores, es la operación heredada del espacio vectorial grande, que en este caso es E. ¿Sí? Ahora, algunas propiedades que cumplen los subespacios vectoriales son los siguientes. Por aquí ponemos propiedades. La primera propiedad, si Y está conformada solamente por el elemento neutro, este espacio vectorial E, entonces este conjunto Y es un subespacio vectorial. Y este subespacio vectorial es llamada también como subespacio trivial. Y no es difícil de verificar que sí cumple esta propiedad mencionada. La siguiente propiedad es lo siguiente. La propiedad 2 nos dice, sean Y1 y Y2 subespacios vectoriales de E. Entonces, la suma directa de Y1 más Y2, que está definido como X más Y, donde X pertenece a Y1 y Y pertenece a Y2, también es un subespacio vectorial de E. Esta propiedad nos menciona que si yo tengo dos espacios vectoriales, ¿sí? Entonces la suma directa de ellas también sigue siendo un subespacio vectorial de E. Bien, para la prueba tenemos lo siguiente. En efecto, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar que Y1 más Y2 es un subespacio vectorial. Entonces, si yo quiero probar que Y1 más Y2 es un subespacio vectorial, tengo que demostrar que cumple esta propiedad. Es decir, tomo dos elementos en este conjunto, ¿sí? Y un escalar cualquiera, entonces debo de probar que alfa por X más Y también esté en este conjunto. Para ello, sean W1 y W2, dos elementos del conjunto Y1 más Y2, y un alfa, un escalar cualquiera, como W1 pertenece a la suma directa de Y1 más Y2, entonces W1 va a tener la forma de X1 más Y1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los elementos de la suma de Y1 más Y2 tienen esa forma, X más Y. Entonces, como W1 pertenece a esta suma, significa que W1 tiene esta forma, X1 más Y1, donde X1 pertenece a Y1 y Y1 pertenece a Y2. ¿Sí? Y lo mismo ocurre para W2. A partir de ahí, debo de demostrar que alfa por W1 más W2 efectivamente esté en este conjunto, ¿cierto? Entonces, aquí tengo lo siguiente. Alfa por W1, pero W1 está como X1 más Y1, X1 más Y1, más W2, pero W2 está dado como X2 más Y2, ¿sí? Ahora, aquí voy a aplicar el axioma de la distributiva. Entonces, aplicando ese axioma, estaría teniendo alfa por X1 más alfa por Y1, más X2 más Y2. Estaría teniendo alfa por X1 más, eh, asociando estos dos y aplicando la conmutatividad, aquí tendría X2
más alfa por y1 más y2. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo lo siguiente. Alfa por x1 más x2. Está en y1. Alfa por y1 más y2. Está en y2. ¿Y por qué está? Porque x1 y x1 y x2 son elementos de y1. Y alfa es un escalar cualquiera. Pero por hipótesis, yo tengo que y1 y y2 son subespacios vectoriales. ¿Sí? Son subespacios vectoriales. Ahora, ¿qué significa que sean subespacios vectoriales? Significa que cumple esta propiedad, es decir, dados dos elementos x, y en este conjunto, en y1, y un alfa, un escalar cualquiera, entonces alfa de x1, alfa de x más y está en ese conjunto. Entonces, como y es un subespacio vectorial, ¿sí? Alfa por x1 más x2, donde x1 y x2 están en y1, están en y1. Y lo mismo ocurre con y2, ya que y2 también es un subespacio vectorial. Ahora, a partir de ahí, ¿qué tengo? Tengo que alfa por w1 más w2 efectivamente pertenece a la suma de y1 más y2. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo que alfa por w1 más w2 puedo escribir como la suma directa de un elemento de y1 más otro elemento de y2. Y eso demuestra que la suma directa de y1 más y2 efectivamente es un subespacio vectorial de E. ¿Sí? La tercera propiedad es lo siguiente. Sea I un conjunto de índices. ¿Sí? Y consideremos la familia Y sub teta, donde cada Y sub teta, ¿sí? Donde cada Y sub teta es un subespacio vectorial de E para todo teta que pertenece a este conjunto. Entonces, como tesis tenemos que Y definido como la intersección de todos los Y sub teta donde este teta pertenece a este conjunto de índices es un subespacio vectorial de E. Como conclusión, estaríamos diciendo que si yo tengo una familia de subespacios vectoriales, entonces la intersección de todas ellas también va a seguir siendo un subespacio vectorial. Bien, para la prueba, tomemos dos elementos en esta intersección, sean x, y que pertenecen a esta intersección, y alfa, una escalar cualquiera. Ahora, si x pertenece a y, es decir, si x pertenece a la intersección de esa familia y sub teta, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Por aquí ponemos como x pertenece a y, ¿sí? Entonces, por definición de la intersección, tenemos que x pertenece a cada y sub teta para todo teta que pertenece a este conjunto I. ¿Sí? Y lo mismo ocurre, y lo mismo ocurre, ¿sí? Para Y. Como Y pertenece a este conjunto Y, entonces Y pertenece a cada Y sub teta, para todo teta que pertenece ahí. ¿Sí? Ahora, por hipótesis, nosotros teníamos por aquí está, por aquí, Y sub teta es un subespacio vectorial de E. Entonces, por aquí decimos, además, además, como Y sub teta es un subespacio vectorial para todo teta que pertenece a este conjunto de índices, ¿sí? Aquí tenemos para todo teta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por definición de subespacio vectorial,
por definición de subespacio vectorial, dados x, y que pertenecen a y sub teta y un alfa escalar, entonces por definición estaríamos teniendo que alfa por x más un y pertenece a y sub teta. Y obviamente para todo teta que pertenece a y. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos de aquí? De aquí, como alfa por x más y pertenece a y sub teta para todo teta, ¿sí? Para todo teta, también por la misma definición de intersección, como este elemento pertenece a y sub teta para todo teta, significa que alfa por x más y pertenece a la intersección de y sub teta, donde teta varía en y, ¿cierto? Pero ¿quién es este? La intersección es y, ¿sí? Y eso es lo que queríamos demostrar. Bien, para mencionar la siguiente propiedad, vamos a introducir una pequeña definición. Una familia cualquiera y sub teta es llamada totalmente ordenada si dados dos elementos de este conjunto de índices, cumple lo siguiente. Y de teta 1 está incluido en y de teta 2 o y de teta 2 está incluido en y de teta 1. ¿Sí? A partir de aquí, a partir de aquí, vamos a mencionar la siguiente propiedad. ¿Qué nos dice esta propiedad? A ver, sea y sub teta una familia totalmente ordenada, con y sub teta que pertenece a E, un subespacio vectorial. Entonces, si yo defino otro conjunto Y como la unión de los Y sub teta, donde este teta pertenece o está en el conjunto de índices, puedo asegurar que es un subespacio vectorial de E. ¿Qué me indica esto? Esto me indica que si yo tengo una familia Y sub teta, una familia totalmente ordenada, quiere decir que cumple con esta propiedad, donde Y sub teta, que pertenece a E, es un subespacio vectorial, ¿sí? Entonces, la unión de estos Y sub teta va a seguir siendo un subespacio vectorial. Fíjense que en este caso no estamos hablando de cualquier unión, ¿sí? En este caso estamos hablando de la unión de una familia totalmente ordenada, ¿sí? Ahora, para la demostración, tenemos, en efecto, sean X y Y que pertenecen o elementos de este conjunto y un alfa que está en el campo. Ahora, si yo digo que X está en Y, significa que este Y está en la unión. Pero, ¿qué significa que está en la unión? Significa que existe un teta sub i o teta sub 1 que pertenece a este conjunto de índices, tal que X está en Y sub teta 1. ¿Sí? ¿Sí? Por definición de unión. Ahora, si yo digo que Y está en Y, es decir, este elemento Y está en la unión, ¿qué significa eso? Significa, por definición de unión, que existe un teta sub 2 que pertenece a Y, tal que Y, tal que ese Y pertenece a Y de teta sub 2. ¿Sí? Ahora, como Y sub teta es una familia totalmente ordenada, significa que cumple uno de estos, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, si yo asumo que Y sub teta 1 está incluido en Y sub teta 2, entonces, como X está en Y sub teta 1, ¿sí? X pertenece a Y sub teta 1, pero este está incluido en Y sub teta 2. De aquí, yo puedo deducir que este X pertenece a Y sub teta 2. ¿Sí? Pertenece a Y sub teta 2. Ahora, ¿qué tengo de aquí? De aquí tengo que X pertenece a Y sub teta de 2.
Y aquí tengo que Y pertenece a Y sub teta 2. ¿Sí? Entonces, como X pertenece a Y sub teta 2 y Y pertenece a Y sub teta 2, ¿sí? Entonces, alfa X más Y pertenece a Y sub teta 2. Y Y sub teta 2, como es un elemento de esta familia, es un subespacio vectorial. ¿Sí? Ahora, como alfa por X más Y pertenece a Y sub teta 2, ¿sí? Por definición de unión, por definición de unión, significa que alfa por X más Y pertenece a la unión de Y sub teta. Pero ¿este quién es? Este es Y. ¿Sí? Con eso estaríamos demostrando que Y efectivamente es un subespacio vectorial. En el siguiente video estaré publicando los temas que sigan a continuación. Gracias.